Muy bien, gracias. Muy buenos días para todos. Este es un segundo conversatorio de los que tenemos pendientes para todo el área de cumplimiento. La idea es que fortalezcamos la cultura del riesgo y que entre todos nos ayudemos. Este es un trabajo conjunto y en las entidades generalmente las áreas de riesgo tenemos la oportunidad, digamos, de trabajar con todas las otras áreas y es importante el conocimiento y la retroalimentación de los demás profesionales. Así se logra un mejor trabajo y la idea es que ustedes como oficiales de cumplimiento, como los responsables de cumplimiento, también empiecen a ver, a darle un rol muy importante en cada una de sus organizaciones. Digamos que es algo que está cogiendo mucha fuerza, es algo que tiene que tener muy buenas bases y estar muy bien estructurado para poder avanzar. Súper, Entonces, no súper sé bien. si Clifford estará también presente. Hace 8 días tuvimos la participación de Clifford, que es una persona experta también en todos estos temas normativos. Él nos puede colaborar mucho y yo específicamente estoy dándoles como la retroalimentación de lo que conozco y de lo que también me ha tocado reportar en años anteriores con todos los reportes de la UIAF. Claro que sí. Hay personas que se conectan por primera vez, supremamente bienvenidos. Este es un espacio para que ustedes puedan tener todas las, o sea, resolver todas las preguntas. Están cordialmente bienvenidos a abrir sus micrófonos y escribirlas por el chat. Andrés, cuéntanos de pronto qué sucedió hace 8 días, o sea, el viernes pasado más bien. Un Ok, recorderis de eso que mientras el doctor Clifford también se conecta. listo. Estábamos entrando, digamos, en materia de las modificaciones que tiene la UIAF. La UIAF es, digamos, que es una entidad que viene trabajando con todos los reportes. Ellos inicialmente, pues, no han tenido una buena retroalimentación por parte del sector cooperativo, de los fondos, y han creado una serie de mecanismos y una serie de topes para empezar a tener una mayor cantidad de información y poder hacer y desarrollar una cantidad de proyectos. Entonces, así es como estábamos viendo cómo ellos manejan una especie de reportes objetivos y una especie de reportes subjetivos. En esta especie de reportes objetivos, pues antiguamente se manejaba los reportes que eran de efectivo, pero ahora le cambiamos el apellido a este reporte y ahora es un reporte transaccional. ¿Qué quiere decir transaccional? Pues que me está implicando una cantidad de agentes diferentes a como nosotros veníamos únicamente recibiendo dinero y que para una entidad era muy importante, digamos, todo el dinero, uno sabe perfectamente de sus entidades hacia afuera, de dónde procede ese dinero, pero y básicamente se le estaba poniendo únicamente cuidado al dinero que le estaba ingresando a la organización. Pero la UIAF ahora me dice, no, ustedes me tienen también que reportar el dinero, a quién se lo están dando, por qué mecanismos, por qué canales lo está otorgando y necesito que me empiece a reportar todas estas, digamos, operaciones. Entonces, y ya no cuenta únicamente como el cliente o el asociado que uno tiene, sino está manejando todos los terceros. Entonces, fíjense que es muy importante ustedes también cómo manejan estos cambios en la normatividad. Ya no solamente me dice, usted me tiene que reportar todas las transacciones en efectivo de los clientes, sino también tiene que ser todo a quienes ustedes les giran cuando son valores superiores a los 7 millones, porque me empieza a cambiar montos, me empieza a cambiar cronogramas de presentación. Eh, Me dice que los pagos que ustedes realicen y que ustedes reciban también en cheque, ya sea cuentas de la organización o que ustedes se los den a sus terceros o cuando dan cheques de desembolsos o de créditos, los que tienen microcrédito, los que tienen, ¿cómo están manejando toda esta parte? Entonces, fíjense que de pasar a reportar muchas veces en ausencia de reporte en muchas organizaciones, ahora nos dicen, no, necesitamos información, ustedes tienen información muy valiosa, empiecen por favor a suministrarnos esta información. ¿Qué pasaba, por ejemplo, con todas las coincidencias en las listas restrictivas o en muchas coincidencias en listas que ustedes tienen en sus bases de datos? Antiguamente, digamos a partir del 2018, 2019 para acá, se viene haciendo esa debida diligencia de empezar a ver quién es el asociado, quién, y no sé, ustedes si están manejando desde determinada fecha en adelante,
todas las consultas y lo miran, no sé si en muchas entidades revisan absolutamente a todos por Procuraduría, Contraloría, por Fiscalía, por Policía, con antecedentes penales, todos los que son, digamos, de conflicto, los que han sido restituidos del conflicto armado. Entonces, toda esta serie digamos, de buenas gestiones que hace el oficial de cumplimiento de las áreas de cumplimiento, porque a uno le interesa mucho que su base sea buena, que el día de mañana quien le esté girando uno dinero sea una persona que uno tenga el conocimiento y que uno pueda decir, esta persona el día de ayer no tuvo problemas porque tuvo una estafa, porque hizo algún delito o estuvo inmerso en algún problema. Y generalmente uno va y mira la base y las bases están muy buenas de un año específico hacia adelante. Pero si ustedes revisan de ahí hacia atrás, hay empresas que tienen 30 años, 25 años, 15 años y hasta más de recorrido, y esos históricos también hay que revisarlos. Entonces, fíjense que uno muchas veces, la misma norma me dice, si usted tiene un PEP y lo tiene que revisar hasta durante 2 años, así ya no sea cliente suyo, así ya no sea una persona que estuvo con usted, pero tiene que seguirlo monitoreando. Entonces, fíjense cómo cada vez más, y ahorita la UIAF me está diciendo en los reportes subjetivos, me está diciendo, usted ya no solamente me tiene que reportar un ROS, ahora también repórteme las operaciones intentadas. O sea, hay muchas cosas que uno le pueden llegar a la entidad que no son materializadas, no llegan a ser no llegan a tener un riesgo, pero solo por el hecho de intentarse hay que reportárselas también a la UIAF. Los cruces en las listas. Entonces es supremamente importante que ustedes le comenten a la UIAF, ahí hay un reporte, hay un espacio donde ustedes pueden adjuntar listados de Excel completos, ¿qué cruces tienen? Entonces, bueno, según el proveedor que yo tengo, me dice que tengo 11, 12, 13, 15 PEPs, 20 PEPs, 100 PEPs, y no solamente es ese PEP que me lo reconoce como con un estatus, sino fíjense que la UIAF va un poco más allá. Y la UIAF me dice, ustedes entre sus entidades también tienen personas que tienen un alto grado de trazabilidad con ustedes. Entonces, ¿hasta dónde yo tengo que monitorear a esas personas también? Y fíjense que uno puede empezar a sacar reglas y uno puede empezar a sacar cosas y cosas que ustedes dicen, bueno, ¿hasta cuándo tengo que monitorear a esa persona si esa persona realmente no tiene una transaccionalidad y no tiene una reciprocidad con la entidad mía? Entonces, fíjense que hay ahí algo muy importante también, y es que nos están diciendo cómo tenemos fortalecido nuestros manuales, cómo nosotros empezamos a trabajarle a nuestro manual de gestión de riesgos de lavado de activos y cómo cada pregunta que tenemos nos la está respondiendo el manual. O sea, todo lo que está escrito, hace 8 días tuvimos en el conversatorio digamos, una charla muy profunda sobre si yo tengo que pedirle o no las declaraciones de origen de fondos a las transacciones superiores a lo que tengo el monto de hoy, que son 7 millones, en el año siguiente va a ser de 5 millones y en el 2025 va a ser de 2 millones. Entonces, imagínense ustedes pidiéndole transacciones en la declaración de origen de fondos a las transacciones superiores a los 2 millones, pues eso va a ser inmanejable también. Y realmente la UIAF no busca que ustedes se llenen de formularios de declaraciones de origen de fondos, sino que ustedes sean responsables del conocimiento pleno de cada asociado y que ustedes sepan exactamente de dónde provienen esos fondos. Entonces, fíjense que nos comentaba el doctor Clifford hace 8 días que todo se ha tomado de las buenas prácticas del sector financiero. El sector financiero básicamente lo que me dice es, si ustedes miran el estatuto orgánico financiero, ellos me dicen a partir de los 10 millones de pesos realmente es cuando se debe reportar una operación en efectivo. Y fíjense que acá estamos trabajando los temas legales y estamos trabajando los temas realmente como me los dice la norma, y la declaración de origen de fondos me funciona en el caso del efectivo. Pero ¿qué pasa con todas las transacciones virtuales? Entonces, si yo estoy recibiendo pagos electrónicos, los que tengan plataformas virtuales, aplicaciones móviles, dinero electrónico,
¿Ustedes cómo hacen, por ejemplo, para pedirle a alguien que les está consignando o ustedes mismos les están enviando por PSE o por una plataforma virtual que les entran 8, 9, 10 millones de pesos? Pues va a ser imposible empezar a buscar a todo el mundo para que me diligencie una declaración de origen de fondos. Entonces, fíjense cómo la norma, la UIAF me pone a reportar, nos está poniendo a reportar muchas cosas, nos está poniendo digamos, a que les suministremos mayor cantidad de información para ellos también poder tomar decisiones y nos cambia los periodos de los cuales tenemos que reportar. Si quieres, avanza una diapositiva, Cristian, y ahí vemos un cronograma. Claro que sí, antes de avanzar, principalmente bienvenidos a todas las personas que se están uniendo a nuestro conversatorio. Doctor Clifford, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Muy buenos días, muchas gracias, muy bien, muchos saludos a todos. Muy bien, nos acompaña el doctor Clifford Maturana, quien nos acompañará con el análisis de la circular básica jurídica y a resolver todas las dudas que ustedes tengan. Recuerden que pueden abrir sus micrófonos, pueden también escribir sus dudas por el chat. Y pues nada, muchísimas gracias por compartir también con sus amigos toda este conversatorio. Y las personas que no han visto la primera parte, en el chat dejé unas instrucciones para que por favor puedan solicitar esta primera parte. Y bueno, vamos a seguir con nuestro conversatorio, Carlos. Muchas gracias. Estamos con el Listo. Exacto. Entonces, veamos que aquí los cronogramas de presentación también nos cambian. Acá nos dicen lo que usted tiene que presentar para enero, que se presenta realmente toda la operación de enero, pues se presenta en febrero, pero me dice, usted tiene que presentar aquí los ROS, y los ROS ya no lo contemos como ROS, sino son 3 tipos de informes los que hay que presentar. El amarillito podemos ver los reportes transaccionales. En el otro color, que es como un ocre, ahí lo tenemos. Esas son todas las operaciones de las tarjetas débito y crédito, y tenemos los de productos. Entonces, fíjense que quienes no hayan reportado inicialmente, digamos que en esto tienen una ventaja los que son de supervisión nivel 1 y los que manejan las organizaciones que tienen actividad financiera, las cooperativas grandes y este tipo de empresas, pues llevan de pronto una ventaja porque ya traen una regularidad de presentación de este tipo de informes. La periodicidad para las organizaciones que no ejercen actividad financiera se modificó, vuelve a la manera trimestral. No sé si ustedes vieron alguna vez en la normatividad que los habían puesto también de manera mensual, pero en estos días salió en la página de la Superintendencia de la Economía Solidaria que volvían a la presentación trimestral. Entonces, fíjense cómo nos corren los días. Antiguamente se tenían 10 días hábiles, ahora se tienen 20 días hábiles, calendario, perdón, y uno Una diría... pregunta, Carlos, ¿tú Sí, tienes la ruta de esa información en la página de la Super para mostrarles a ellos? la ruta, bueno, todos estos, sí, acá más abajo está de donde pueden bajar los cronogramas, pero básicamente este cronograma está por la página de la UIAF. Ustedes se meten por la parte de entidades, en qué entidades nosotros, digamos, ahí escogemos el logo de la Superintendencia de la Economía Solidaria, y en reportes ahí le dicen a uno a partir del 2023 y está los utilitarios y está el cronograma. Entonces, si quieres, Espérame a ver si adelanta lo puedo una hacer. diapositiva y lo podemos ir haciendo. Espérame a ver si lo puedo hacer directamente en la página. Ah, ok, Parece. listo, súper. Toda mi pantalla. Entra a la página de la UIAF. Ahí estoy, ¿sí? Exacto, en la parte de arriba. Exacto. ¿En qué Ahí parte? dice, arriba, dice Sistema Nacional, los reportes, donde dice el segundo link. En este, Sistema Nacional ALACFT. Acá sí, Sistema Nacional, exacto. Ok. Exacto. Y ahí sectores reportantes en el segundo link.
Ok. Y sectores reportantes Sí, vigilados, pongo correcto. ya. Ahí te salen todos los logos de las entidades. El de más abajito, ahí está el de la superintendencia, correcto. Y ahí dice organizaciones que ejercen actividad financiera. Ahí depende si es que las que no ejercen actividad financiera o las que ejercen actividad financiera, digamos 2023 en adelante. Ujú. Y ahí están los Ah, anexos ok. técnicos, utilitarios y el calendario. Entonces ahí pueden descargar el calendario. Ya mismo les envío este mismo link por el chat para que estén pendientes, por favor. Perfecto. Listo. Seguimos con la presentación. Ok, entonces fíjense que la OIAF me está dando 10 días calendario adicionales para la presentación de estos reportes. Uno diría, bueno, pero si antes lo presentaba yo en 10 días, ahora en 20 días, pues me va a sobrar tiempo. Pero realmente la OIAF está teniendo en cuenta que ustedes tengan consolidados todos los archivos por todos los canales. Entonces, si quieres, avanza uno, Cristian. Exacto. Entonces, fíjense que este es el utilitario que pone a disposición la OIAF para que nosotros empecemos a diligenciar nuestros formularios. Entonces, cuando uno dice cuántas operaciones ustedes reciben al mes por cada uno de los canales, por canales digitales, por canales los que tienen cajas propias, los que reciben dinero en sus oficinas, los que reciben por PSE, eso lo tienen consolidado y tanto de entrada como de salida. Entonces, fíjense que hay unas columnas que son supremamente claves. Hay una columna que se llama tipo de producto. Entonces le preguntan a uno tipo de producto. Entonces uno diría, bueno, yo tengo créditos de consumo, créditos comerciales, créditos de vivienda, microcréditos. Ustedes cuando otorgan créditos a sus asociados, ¿cómo lo están registrando? Y fíjense que ahora nos toca reportar todos los créditos que Andrés, van superiores a los 7 millones de pesos. Andrés, Señor. fíjate que todo lo que nos están indicando aquí ya se debiera de tener en todo nuestro proceso de segmentación. Digamos, toda esta información no significa que sea nueva. Esta información ya hace parte de nuestro proceso de levantamiento y de operación y administración del sistema de administración de riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo. Entonces, no hay información adicional. Esto nos va indicando es si hemos hecho esa otra tarea, esto realmente debe salir fácil, además de la consolidación electrónica de operaciones que también ya debe estar operando, y estos elementos es extraer información de allí, que ya debe estar andando en la organización y que aquí se requiere para ajustar algunos reportes. Era eso. Correcto. Y vean que acá hay algo muy importante que es una cosa, y es que uno se confía muchas veces en el core del negocio que uno tiene en su organización. Muchas organizaciones pueden tener, no sé, Linux o cualquier otro aplicativo, Cuba, no sé. Y estos aplicativos muchas veces hay que validarlos porque uno digamos, desde la parte operativa, realizar todo esto implica una cantidad de tiempo y realmente la revisión de esto implica en muchas horas de trabajo. Pero los core del negocio le ofrecen a uno, no, usted se puede meter a descargar por tal link y ya le baja todo el reporte y así lo puede pasar. Entonces, digamos que ese ha sido el desarrollo que han hecho muchos core del negocio, pero yo les diría como una sugerencia que por lo menos por los 3 primeros meses o cuando ustedes sientan que sí está realmente la información que necesitan en el reporte, ahí sí podrían darle como una vía, una seguridad de que se está garantizando la debida diligencia con este reporte, porque también pueda que yo esté únicamente reportando lo que me ingresa y no tenga en cuenta lo que me esté saliendo de la organización. O por ejemplo, acá ustedes, si hay alguien que les está consignando por, no sé, en cheque, cómo están ingresando, por qué código están ingresando estas operaciones. Si son aportes sociales, si son, digamos, por PSE, cómo están manejando los terceros, cómo reportan a sus terceros en este reporte. Entonces, fíjense que cada cosa, acá le está diciendo en los medios de transacción, que es una de las columnas que le piden a uno le dice, póngale el código 0 si está manejando todo en efectivo, póngale el código 1 si son pagos por cheque y póngale el código 2 si se trata de algún tipo de operación
por plataforma virtual, pero no sé cuántos de ustedes saben exactamente cuántos les ingresa en el mes y si realmente están haciendo por lo menos el tipo de validación. Entonces, digamos que la sugerencia que nosotros hacemos es que es importante que sí lo debe hacer un core del negocio, que esto ya debe estar automatizado, que toda esta información, como lo comenta el doctor Clifford, esto nos sirve muchísimo a nosotros también para hacer una cantidad de estadísticos de segmentación. Acá podemos manejar muchas cosas de transaccionalidad, podemos manejar topes, podemos saber, no sé si el día de mañana yo lo pensaría así, que el objetivo de la UIAF es que le pasemos también en la relación de riesgo que tenemos con cada uno de los asociados. Entonces, ¿qué nivel de riesgo se tiene con los proveedores? Hay proveedores frecuentes, hay proveedores usuales, hay proveedores que los utilizo solo una vez al año, pero son muy importantes. Hay proveedores, entonces ustedes conocen muy bien sus organizaciones, pero fíjense que uno debe saber, esto lo tengo yo en mis manuales, este tipo de detalle está en los procedimientos. Entonces acuérdense que los manuales son supremamente importantes y los manuales deben contener los procedimientos, las herramientas, las políticas y todos estos elementos son supremamente claves. Y esto debe estar muy claro para el día que ustedes tengan una supervisión, se van a dar cuenta, los que hemos tenido la oportunidad de recibir alguna entidad de control, se van a dar cuenta que ellos van preguntando por lado y lado. Por un lado van preguntando cómo lo hace usted, qué debida de diligencia está haciendo, cómo está haciendo el reporte, qué controles le está haciendo al reporte y adicionalmente van verificando con sus procedimientos y con sus herramientas que está haciendo. Entonces, tiene el proceso de vinculación de asociados a su cooperativo, a su entidad. ¿Qué procedimiento hace? ¿Qué programas utiliza? ¿Lo hace de manera manual? ¿Lo hace de manera periódica? ¿Cada cuánto está revisando usted a sus asociados? ¿Los pasa todos cada 3 días, de forma diaria, cada 8 días, cada 20 días? Entonces, ustedes deben tener ese nivel de detalle. Fíjense cómo señor. Como no hay preguntas, digamos, recogiendo lo que ya habíamos dicho anteriormente, digamos, considero a lo mejor la UIAF no va a solicitar el perfil de riesgo que tiene cada entidad creado de su cliente para saber las operaciones, porque esa información ya la va a conocer de acuerdo a todo lo que se le va a enviar, a los límites a los que llegaremos en su momento. Casi tendrán la mayor parte de la operación o la operación especialmente relacionada que se podría dar lugar a identificar operaciones sospechosas relacionadas con estos delitos o con el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y de proliferación. Sí, correcto. Como lo indicas, es muy valioso que se armen efectivamente planes de análisis o programas de análisis de esta información que se está reportando. Es decir, cuando empiezo a reportar todas mis transacciones, se recomienda también hagan cruces para ver si efectivamente a esos clientes o consumidores que les aparecen ahí en los primeros ratios de nivel de operación, ustedes tienen la seguridad de que pueden responder frente a esas operaciones son originadas del negocio o no. Ya, eso lo tienen que tener claro porque ahí se pueden identificar inusualidades, primero alerta, inusualidades, se pueden identificar operaciones sospechosas. Entonces, la recomendación es tomar estos reportes también como una fuente adicional de análisis, es decir, que refuerce su análisis para que no haya la sorpresa que decíamos, que la UIAF empieza a identificar operaciones sospechosas con el análisis de la información que hemos reportado y en nuestras entidades no se hayan identificado ya sea por omisiones de control, porque no tenemos la capacidad de hacerlo o porque no lo quisimos hacer. Eso es importante ahí tenerlo presente. Creo que sí, tenemos una consulta antes. A mí me gustaría que de pronto el doctor Clifford nos ayudara aquí. ¿Qué pasaría cuando una organización manda incompleto el reporte? ¿Qué sanción tendría una entidad cuando de pronto está presentando el reporte de productos o cuando está reportando algunas operaciones y no es coherente la información de un reporte con otro? Aquí la UIAF no tiene capacidad o competencia, más bien, competencia para sancionar a una entidad vigilada por la Superintendencia de Economía Solidaria, ni a ninguna otra, ni a ninguno de los sujetos obligados a reporte. La UIAF lo que sí tiene es un gran peso
a nivel institucional porque es la responsable de hacer inteligencia en el país para hacerle frente a esta actividad delictiva. Entonces, una notificación que le envíe la OIAF a una entidad de supervisión, cuando un sujeto obligado no está cumpliendo con su obligación, es casi decirle, vea, sancione a esta entidad porque no ha cumplido con su deber y eso disminuye la capacidad de Colombia para hacerle frente a la actividad delictiva que sabemos en qué niveles está. Entonces, cuando la OIAF le envía un reporte a la Supersolidaria de que una entidad no ha cumplido, en nuestra reglamentación sí está que eso es un incumplimiento y da lugar a las sanciones establecidas. Ya hablábamos de las sanciones, que las sanciones no las podemos fijar solamente en los límites de los 200 salarios, porque nosotros tenemos que irnos a lo que está contemplado en la ley 1121 del 2006, que dice que para las entidades obligadas a cumplir con la normativa comprendida en artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que nace de la Ley 365 de 1997, le aplica las normas que están consignadas artículo 209, 210 y numeral tercero del artículo 211 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y ahí las sanciones que se manejan son de 1.742 millones a de 2002, que puede ser multiplicado por 2. Porque, ¿en qué sentido? Una está contemplada como sanción por no cumplir o por falencias en los procesos. Y otra es para, con ese valor, obligar a la entidad para que eso lo invierta en la mejora de su sistema y no se dé unos nuevos incumplimientos. Eso hay que tenerlo en cuenta y para mapearlo como un elemento de riesgo, es decir, el impacto que puede llegar, tienen que coger 1.742 millones del 2002, llevarla a precio presente, teniendo en cuenta las inflaciones que se han dado año a año y llevar, ese es el impacto por ante un incumplimiento. ¿Ya? Ese es, que generalmente pues las sanciones no llegan a esos límites porque están ponderadas, pero no vaya a ser que sea con alguna de nuestras entidades que se lleguen a aplicar. No podemos asumir ese riesgo porque es muy alto. Una sanción de ese tipo puede dejar a una entidad en la lona y recordemos que el riesgo LAFT tiene un componente de riesgo asociado reputacional y que nosotros para operar, nosotros no tenemos redes directas. Nosotros todo lo operamos a través de las redes bancarias y necesitamos convenios con redes para poder operar. Entonces, cuando una entidad financiera tradicional o cualquiera otra de nuestro mismo sector y que cae una entidad que ha sido sancionada por malas prácticas o porque no ha desarrollado la práctica adecuada o por deficiencias de control, imagínense qué puede pasar que les cierren sus puertas y quería obligar a la entidad a operar solamente recibiendo por los canales directos de efectivo. ¿Y a dónde va a llevar si todos al final estamos gestionando nuestro riesgo? Todos estamos gestionando nuestro riesgo y nosotros no le vamos a abrir la puerta a nadie que nos vaya a generar un riesgo adicional a nuestra operación del que ya tenemos. Entonces eso es lo que es importante siempre para tener presente, que no solamente la posible sanción monetaria, sino la exposición reputacional que se genera y tenemos que tener en cuenta nuestro modelo de negocio, que nosotros no somos como las entidades financieras tradicionales que tenemos cuenta ante el Banco de la República, sino que necesitamos para operar todo el canal financiero. Es eso. Claro que sí. Doctor Clifford, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de Viviana Meneses. Dice, buenos días. Para las consignaciones que se realizan por los bancos con montos iguales o superiores a 7 millones, ¿qué medio de transacción aplicaría? Bueno, ahí la respuesta es de qué tipo de transacción, porque por el banco puede pasar a través de PCE o la persona puede hacer también transacciones en efectivo en el banco. ¿Eso? Entonces, ¿qué es aquí lo que nosotros estamos haciendo? Al final, el banco está operando como un canal nuestro. Y es importante que en el SARLAB lo hayan contemplado así. Vean qué tipo de canal es el banco para la entidad. ¿Sí? Y de acuerdo a ese tipo de canal que hayan definido, asimismo se debe considerar la operación. Si yo coloco como un canal propio, digamos, o le coloco una red bancaria, entonces, bueno, una operación
a través de transacción interbancaria, o le puedo también dar el elemento del mismo nivel de transacción que se realiza ya en el banco. Es decir, si en el banco la persona fue, se acercó a su caja e hizo una transacción en efectivo, yo tranquilamente podría también darle para el reporte como si hubiera una transacción en efectivo, que no fue directa en mi caja, sí, pero fue a través de un canal que yo tengo integrado a mi servicio. ¿Por qué? Sí. Porque es lo que pasa, que cuando una persona realiza una transacción en efectivo en una caja bancaria, el banco está reportando es a la entidad y a esa persona que hizo presencia, ya podemos que la transacción sea de 10 millones. Pero el beneficiario, realmente esa transacción puede estar quedando oculto. ¿Por qué? Porque el beneficiario no necesariamente, que es mi cliente, fue el que fue a realizar la transacción ahí al frente, sino que pudo haber enviado a alguien de su oficina o un trabajador de esa persona. Entonces, por eso es importante estos reportes que hacemos nosotros, porque al final lo que le decimos de, vea, por allá a la unidad, vea, por allá el banco me está reportando efectivamente una transacción a nombre de mi entidad, pero yo también haciendo el reporte, cumpliendo con mi debida diligencia y obligación de reporte como sujeto obligado, estoy reportando realmente a quién es el beneficiario de esa transacción, porque yo sí sé a quién se lo apliqué. Entonces, para que entiendan la lógica de estos reportes desagregados, que por un lado reporta una entidad financiera cuando se hace en caja, pero por otro también reportamos nuestras entidades que nosotros conocemos al final quién es el titular real de esa transacción, que podía coincidir o no coincidir, pero nosotros sí lo sabemos. Es eso. Adicional, yo pongo algo adicional, y es que en el formato como tal, en el reporte debería ir, si es un crédito que nosotros le estamos dando a un asociado, en tipo de producto debería aparecer el código 08, que es un crédito de consumo, en el caso que sea consumo. En el tipo de transacción sería retiro, que este es dinero que entrega la organización, sería con el código 1, y si lo hago por la plataforma virtual, en medio de transacción sería por el 2. Entonces, fíjense cómo se me engrana con cada código la operación que yo estoy otorgando en este momento, para la pregunta que nos está haciendo Viviana. Perfecto, muchísimas gracias. Viviana, nos escribes, por favor, si quedó solucionada tu duda, por favor. Tenemos muchas preguntitas, entonces vamos en orden. Nos dice Gustavo Ramírez, bienvenido. Dice, el dinero primero llega al banco y después se hace seguimiento. Si es fruto de ilícitos, ¿qué se debe hacer? Pues decirle a Gustavo muchas gracias, pero que nosotros no vamos a saber al final si es de ilícitos. Digamos, y al final tenemos que el propósito, nuestro SARLAT tiene 3 propósitos: prevención, detección y reporte. Digamos, nosotros no es indicar si una actividad o una operación es ilícita o no. Nosotros, de acuerdo a nuestro análisis, la capacidad y la debida diligencia, lo que identificamos, determinamos es si una operación es sospechosa relacionada con una actividad, pero no podemos afirmar categóricamente que está relacionada con ilícito. Pero supongamos que efectivamente la transacción se hizo en el banco, despertó todo nuestro sistema de alerta, se revisó la operación como operación inusual. Inusual, recordemos que es que la operación se sale del parámetro o del perfil esperado del cliente. Yo, ese cliente esperaba una transacción, vamos, de 1 millón y resultó de 10 o de 100 millones. Y efectivamente, cuando le hago el contraste de a qué se debe esa operación, no me da razones suficientes para explicar la transacción. ¿Me explico? Es decir, que una persona puede realizar una transacción de 100 millones, pero una vez que la inusualidad se revisa y se le solicitan las explicaciones, puede corroborar que efectivamente fue que vendió que tenía, o se ganó una herencia, se ganó una lotería. Puede suceder, ¿sí? Y si tengo cómo contrastar, pues la inusualidad, sí, es una inusualidad, pero quedó ahí con evidencia de que efectivamente no salta operación sospechosa. Si haciendo la debida diligencia no logro dar lugar a dilucidar esa operación inusual, entonces la califico operación sospechosa, y eso tiene que dar lugar inmediatamente al reporte de operación sospechosa. Es decir, la operación sospechosa, una vez la entidad determina que hay una operación sospechosa, inmediatamente tiene que reportarlo. Eso no significa que tiene que quedar digamos, se dio la operación y el mismo día tiene que reportarla, tiene que identificar la operación sospechosa. No puede ser un juego, porque tiene que validar
que efectivamente la operación esté o no dentro del perfil del cliente, y si el cliente le da explicaciones suficientes y darle el espacio de que le envíe los soportes, y si no, efectivamente la entidad tiene todos los elementos para catalogarla como sospechosa al no poderla encontrado evidencia que haya dado lugar a que no, y efectivamente reportar inmediatamente a la OIA esa transacción. No, y fíjense también adicionalmente que ahí toca Clifford un tema muy importante, y es el tipo de de alertas que uno puede llegar a tener en determinados casos. Por ejemplo, cuando uno empieza a recibir muchos pagos, que esto va a pasar hacia futuro, y es que todas las plataformas virtuales y todo el dinero va a ingresar, y uno no va a saber de qué jurisdicción va a venir el dinero. Entonces, ustedes cuando vayan a hacer realmente una buena segmentación, a quién por ejemplo, a alguien que esté en el exterior, o el día de mañana cuando entremos con lo del metaverso, a propósito, si este metaverso va a ser un canal o va a ser una jurisdicción, pues eso todavía no se ha definido muy bien, pero uno empieza a darse cuenta, ¿yo qué pondría ahí? Si alguien me está haciendo un pago del exterior, ¿qué jurisdicción le pongo a mi reporte? Y básicamente la UIAF lo que me dice es, tiene que amarrarlo a la oficina donde fue vinculado. Pero entonces fíjense que ahí también nos estamos perdiendo una parte realmente de dónde está proveniendo ese dinero. Entonces, yo les diría que la relación debe de ser cada vez más fuerte con los proveedores de estos servicios. La relación debe ser muy fuerte con las personas que les prestan los servicios de las plataformas, quienes ya hayan sacado sus tarjetas de crédito, las organizaciones que tengan tarjeta de crédito, las utilizaciones que tiene el asociado, los cupos, por ejemplo, esos cupos cuando sacan los avances, ese tipo de avances también hay que reportarlos. Entonces, fíjense cómo cada vez se va prestando más, se va cambiando como el ecosistema de reporte, y nos toca empezar también a ver cómo nosotros actuamos en estos casos. Entonces, sí es muy bueno lo que dice Clifford de las alertas, hasta qué punto yo puedo tener alertas. No siempre voy a tener claro cuándo se me presenta una situación de lavado de activos, pero las alertas sí nos dan muchas luces para los reportes. Perfecto, claro que sí. Muchísimas gracias. Tenemos otra preguntita también de Gustavo Ramírez. Muchísimas gracias. Todas las preguntas son bienvenidas, todas las preguntas y comentarios. Dice, cuando la empresa vinculante envía una masa transaccional de los descuentos por nómina, ¿se valida por el valor total a título del cliente o discriminado por asociado? Lo anterior, a que ya están establecidos parámetros sobre niveles de endeudamiento de acuerdo a su nivel salarial. No sé, Andrés, pero aquí lo primero es que si tengo una empresa, digamos, vinculante, yo aquí entiendo que es como una patronal, ¿sí? Exacto. Que aquí yo tengo que tener análisis por varias partes, ya, porque al final mi principal cliente es el empleado de esa entidad. La persona Pero la natural. patronal también tengo un vínculo, que es la que genera el flujo de los recursos. Entonces aquí hay dos análisis que puedo hacer. Uno, que efectivamente los recursos que me transfiera la patronal sí tengan un titular que esté relacionado con su actividad. Es decir, si la patronal me empieza a girar recursos con personas que no tiene vinculado, o que no tienen ninguna relación, y además no están vinculados a mi negocio, digamos así, para tenerlo en ese punto general, entonces ahí me debe generar una alerta. Esos son los elementos. Y lo que debe corresponder efectivamente que los giros que haga sí estén relacionados con el nivel de ingresos que me ha reportado ese titular. Entonces son diferentes elementos de cruce de información que sirven para el tema de monitoreo y análisis transaccional. Es eso lo que ahí se podría indicar. Y puedo establecer claramente el perfil de riesgo, tanto en mis diferentes entidades, las entidades que me están haciendo operaciones de consignación, es decir, la patronal, para saber cuál es, dependiendo de en qué tipo de actividad están. Ya, porque si pongamos, no es por discriminar una actividad, pero sabemos que hay algunas de mayor riesgo. Pero yo tranquilamente puedo estar vinculado a una patronal que es de juegos y azar. Y no significa que de por sí vaya una actividad delictiva, sino que debo
a esa entidad tener unos niveles de control más estrictos que otras, porque eso está catalogado de recomendaciones de Gafi y siempre con el mayor riesgo. Y eso debo yo tenerlo contemplado en mi SARLA. Esos son los elementos que hay que diría así de manera general. Cierto. Y ahí básicamente lo que a quienes se debería reportar son las personas naturales que superen los montos y topes que están en la norma. Entonces, digamos que acá es importante también tener en cuenta que cuando hay una patronal que tiene, por ejemplo, no sé ustedes qué debida diligencia hacen con las patronales, pero hay los dineros que provienen de la patronal son producto de el ejercicio que está cumpliendo el trabajador. No es dinero de la patronal como tal. Entonces, digamos que ahí tocaría reportar a los empleados directamente. Exacto, Andrés, y ahí para, una vez que me acordé con lo que mencionabas, un concepto que es tener presente el beneficiario final. Ya, aquí el beneficiario final, los recursos los gira la patronal, pero el beneficiario final es el empleado a cual van dirigidos los recursos en este. Que digamos que ahora hay una diferencia entre los beneficiarios finales, también por todos los elementos de lo de la DIAN, pero son temas diferentes. Entonces hay que tenerlo bien claro para qué uno y para qué otro. En beneficiario final, relacionado con prácticas anti lavado de dinero, son los que tienen más del 5% para las sociedades jurídicas, y otro, el beneficiario final, son aquellos que son beneficiarios efectivamente de recursos reales, a donde van dirigidos los recursos, el que se queda con los recursos, el que tiene capacidad de disposición sobre los recursos. Correcto. Perfecto, tenemos otra preguntita, unidad de cumplimiento con gente, bienvenidos. Dice, buenos días, en este punto quisiera preguntar algo. ¿Las declaraciones de fondos se deben diligenciar en el retiro de recursos en efectivo y cheque? Pues aquí es importante, y lo hablábamos en el pasado, es que la entidad analice su riesgo, y lo que mínimo debiera tener son declaraciones de origen de fondos sobre operaciones iguales o superiores a 10 millones, las individuales. Pero hay una buena práctica que la entidad analice su riesgo, y si ve que en algún momento es necesario a un usuario, a un asociado, a un consumidor, solicitarle una declaración de origen de fondos por un valor menor, se sienta con la libertad de hacerlo, porque está respondiendo a una gestión de riesgo. Entonces, si ve que en el cheque no le está claro y requiere solicitar una declaración sobre el origen del cheque y demás, lo haga con toda libertad, porque está en el marco de gestión de riesgo. Miremos el enfoque basado en riesgo que nos dice el pilar 1 o la recomendación 1 del GAF. Ya es el enfoque basado en riesgo. Cada entidad es diferente. Usted analice las condiciones, mire los perfiles, usted lo que está haciendo es una gestión, y hay unas prácticas generales, pero esas generales es como el mínimo. Pero al final, el que conoce el riesgo y el que sabe cómo administrarlo es cada uno en la entidad. Entonces, la debida diligencia, no dejen nada por fuera. Si consideran que en un momento que un consumidor le genera una explicación sobre una transacción en el valor que sea, háganlo, porque eso les va a dar a ustedes la confianza de que han actuado con la debida diligencia y que pueden explicar cualquier operación. Uh-huh. Bueno, ahora en estas declaraciones de origen de fondos también es importante que la gente en sus propios formatos de declaraciones deben tener las autorizaciones expresas de que todos las obligaciones o los depósitos que le ingresen a la institución, a la entidad, digamos que pueden ser canceladas en cualquier momento. O sea, si les están enviando, digamos, dinero a una organización y llega a estar inmerso en alguna operación inusual, que inmediatamente sean cancelados esos recursos o devueltos esos recursos. Pero entonces, digamos, es bueno que sus formatos también sean tan robustos y realmente estén eximiendo de cualquier responsabilidad a la entidad. Perfecto. Recuerden, por favor, escribirnos también si quedó completamente solucionada sus preguntas. Seguimos con Liliana Avellaneda. Bienvenida, buenos días. Nos dice, cuando se desembolsa un crédito al asociado a cuenta de ahorros, se reportan los dos productos en efectivo.
Y si luego hace un retiro de la cuenta, ¿se retiró de la cuenta y no quedaría reportada la doble operación? No, Liliana, aquí hay una cuestión, porque es que transacción en efectivo involucra una entrega de moneda, de moneda, es decir, billete o moneda, es decir, cash. Aquí cuando hay un desembolso de crédito a una cuenta, lo que hay es una transferencia. Ya hay que tenerlo presente qué tipo de transacciones hay. ¿Listo? Y cuando genera un desembolso de crédito, ¿qué pasa? Es que está cambiando de titular. Porque es que así el dinero no haya salido realmente de la entidad, ya sea fondo o cooperativa, pues tenemos que tener presente que ya el beneficiario final ya no es la entidad, sino aquella persona a la cual se le ha depositado. Ella ya puede disponer de esos recursos. Entonces ya hay un cambio de beneficiario, entonces ya hay una transacción. Es eso. ¿Listo? No sé si con eso está. Y la otra operación que haga después de retiro de la cuenta, pues es otra disposición de recursos porque puede estar dirigido a otro titular de acuerdo al medio que haya utilizado. Y al hacerse el cruce con los saldos de los productos, cuando se envíe el reporte de productos, también va a aparecer esa operación. Si en el caso de que sea un crédito, el saldo que tenga a la fecha de corte, ese es el que se hace como cruce. Perfecto, muchísimas gracias. Nos pregunta Erika Martínez, bienvenida, buenos días. Nos dice, ¿qué categorizar como tipo de producto con código 71? Entre paréntesis nos dice comercialización de bienes o servicios. Sí, este básicamente es algunas entidades que tienen, por ejemplo, bueno, digamos que son las inmobiliarias, gente que maneja como cosas con inmobiliaria, gente que maneja este tipo de servicios, no son los servicios que presta la cooperativa como tal, digamos, de bienestar o de educación, no, sino se refiere más a los bienes ya tangibles. Perfecto. Bueno, seguimos con el hilo de la pregunta de Gustavo Ramírez. Nos dice, según la respuesta, o sea, Gustavo puede ser reiterativo en los ROS dirigidos a una sola persona y mientras tanto se conserva el dinero y se sigue prestando los servicios. Sí, es que el ROS no significa clasificar a una persona como delincuente, salvo que tenga otros elementos para indicarlo y usarla está contemplado. Ya es, digamos, si una persona fue capturada y está en el pabellón de extraditables y yo lo tenía como cliente, pues yo buscaré por todos los medios, inmediatamente pues tengo que estar preocupado, ya, porque mirar si por mi operación, la operación del negocio de la entidad que estoy, se canalizaron actividad delictiva o no. Entonces tengo que hacer una revisión casi de todo su historial para ver qué situación me encuentro y si no he cumplido con los reportes posteriores, pues ahí tengo que hacerlo rápidamente. Es eso. Ya, y también en ese caso buscaría a cancelar, digamos, la relación comercial. Ya, eso es lo que buscaría. Pero cuando uno habla de ROS, son transacciones. Es decir, hay una sospecha de que esa transacción puede estar relacionada con, pero es una sospecha, no más. No significa que es categórico. Entonces, por eso, tranquilamente, ante reportes de ROS, se puede seguir mantener la relación y seguir reportando. Porque lo peor es que recordemos que hay una obligación. Aprovecho ahí para también el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. No, pero debe ser por ahí el artículo 105, en que hay una obligación de que no se le puede dar a conocer a la persona que se ha reportado que se le ha hecho un reporte sobre ella de operación sospechosa. Eso ni jamás se le ocurra porque eso puede ser más grave que no reportar, ¿ya? Porque eso ha sucedido. Eso alguna vez me acuerdo unos años en el cual la OIAF estuvo una indagación, trabajaba yo en el sector financiero tradicional, una indagación en varias entidades porque se había dado cuenta que a un cliente le habían informado que se le había reportado sobre la transacción y efectivamente se había iniciado un proceso de investigación y con eso alertaron a esa persona
frente a lo que estaba en curso. Entonces, ni se les ocurra darle a conocer a quienes reporten que han reportado una operación sospechosa de la UIA. Entonces, eso queda en secreto. Entonces, se puede mantener su relación completamente y reportar tantas operaciones sospechosas se identifiquen o se detecten. Eso no tiene nada que ver. No sé si así, Gustavo, le di respuesta a su pregunta. Sí, Gustavo, quisiera invitarte a abrir el micrófono y saber si respondimos las preguntas, la pregunta puntual. Recuerda que eres bienvenido en este espacio. Bueno, seguimos con la pregunta de Adriana Calvo. Bienvenida. ¿Cómo estás? Nos dice si las transacciones de las patronales se deben reportar. Cuando superen ya. los... Sí, Clifford. Ok, adelante. No, aquí lo que iba a decir es que es preguntarse si la patronal, qué tipo de vínculo tiene con la entidad. Es eso, digamos, es clave. Porque la que se debiera, digamos, los recursos a quién le llegan ahí sí a mi consumidor, al consumidor, digamos, hablo a mi consumidor, pero al consumidor, al cliente. ¿Listo? Entonces, la patronal, ¿qué relación tiene? La patronal al final es una proveedora, un proveedor. Andrés, qué pena. No, sí, que cuando la patronal, cuando nos están girando dineros y estos dineros superan los límites, en este caso los 7 millones de pesos, sí debe reportarse la operación. Es decir, todos los descuentos de nómina, ¿sí? Si superan ese monto, sí. Ok, perfecto. Seguimos, bueno, tenemos una manito levantada. Jorge Luis Ávila, te doy la palabra y nos dice también el señor Gustavo que sí se respondió. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian. Cordial saludo para ti, para Andrés, para el doctor Maturana. Buenos días, sí señor, muchas Muy gracias. amables Bienvenido. por nuevamente el espacio. Quería trasladarles una consulta, a ver ustedes cómo la ven. Yo tengo mi opinión, pero me gustaría de pronto escuchar la de ustedes. Resulta que con esta modificación de los montos para el reporte de transacciones, en algunas entidades sucede que si manejan corresponsalía cooperativa, de acuerdo a las políticas de transacción sobre esa figura, es posible que ese reporte recoja transacciones hechas por corresponsalía. Es decir, por decir algo, si antes el monto estaba en 10 millones y ahora se baja a 7, normalmente en la figura de corresponsalía pues se tienen unos parámetros, diría uno hasta más por seguridad también de otros sistemas de riesgo, no propiamente SARLAP, que hacen que los montos a transar en corresponsalía sean inferiores, pero al disminuir el monto para este año en el reporte de transacciones es posible que esas transacciones de corresponsalía queden cubiertas por el reporte. La pregunta es, dado que la norma dice que cuando se celebra un contrato de uso de red para corresponsalía, queda obligado a reportar tanto quien contrata el corresponsal como el corresponsal mismo, es decir, el reporte se duplica y el corresponsal debe hacer su reporte y la entidad debe hacer también su reporte habitual. Pero resulta que hay una interpretación según la cual los corresponsales cuando utilizan la plataforma de la entidad que los contrata para ese servicio, pues estarían exentos de cumplir eso porque la plataforma es de la entidad contratante. No sé si me hice entender, ¿ustedes qué opinan sobre si esto es así o efectivamente bajo la figura de corresponsalía, independientemente de la plataforma que se utilice, igual ambos deben reportar? Muchas gracias de antemano. Pues no sé, digamos, a mí me parece que la norma está clara. Digamos, la corresponsalía
es un servicio regulado y es un tercero, que para la entidad es un proveedor de servicios. Y por eso hay una relación que se celebra un contrato de uso de red. Entonces, en ningún momento se puede asociar que las operaciones del corresponsal, más allá de que yo le haya facilitado unos equipos, una herramienta para que ahí se proceda, están asociadas directamente a mi operación, porque entonces ahí haría confusión. Y sería que la corresponsabilidad no es corresponsal, sino que en sí soy la misma entidad con una extensión de servicio. Y no se le puede dar esa interpretación. ¿Listo? La corresponsabilidad es un proveedor de servicios y que recibe unas transacciones y en razón a eso, de acuerdo a las reglas de reporte para canales de uso de red, hay que cumplir con esos elementos de reporte, que el corresponsal tendrá que establecer sus medios para hacer los reportes y como entidad estamos obligados a reportar, también por otra parte. Son independientes. Sí, pero en ese caso tocaría por ambos lados se debe reportar y vuelve el tema del beneficiario final, quien realmente está recibiendo los recursos, ya sea a través de la corresponsabilidad, sería directamente la entidad. Muy bien, muchas gracias, doctor Maturana y Andrés, muy amables. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos una preguntita de Juan Restrepo. Nos dice, una preguntita porque no me queda claro en el caso de giros de créditos, pero que se hacen por transferencias a la cuenta bancaria del asociado. ¿Se reportan como transacciones en efectivo o no? En ese caso, si directamente si ustedes les giran a la cuenta del asociado, no se contaría como en efectivo, pero sí hay que reportarlo. Y el ejemplo que colocaríamos, si es un crédito de consumo, ese iría por el código 08 y sería como por el código 1 de tipo de transacción, que sería retiro, que es dinero que entrega la organización. Pero no lo contaría como efectivo, sino el canal iría a la cuenta de ahorro del asociado o del cliente. Así es, como una transferencia, sí. Exactamente. Perfecto, tenemos una manita levantada. Unidad de cumplimiento con TNG. Tienes la palabra. Bienvenido. Muchísimas gracias, buenos días. Bueno, la pregunta mía pues persiste en los formatos de retiro, tanto en consignación como en cheque. ¿Qué sucede? Nosotros pues tuvimos una visita de superintendencia hace aproximadamente unos 5 meses y pues este tema se abordó, se dijo pues en los retiros no es práctico realizarlo. Sin embargo, en este momento volviendo a revisar normatividad, revisando estatuto orgánico del sistema financiero, tenemos la duda de que en algún momento el hecho de no hacerlo porque está por norma, nos puedan decir, ustedes son sancionados por esta situación. Entonces, pues en la práctica uno no lo ve. Adicionalmente, pues nosotros creo que todos como entidad financiera compartimos una percepción y es cuando uno le pregunta a un asociado o a un beneficiario final de transacción, ¿para dónde lleva ese recurso? Y a esa persona le pasa algo, pues al primero que señalan es al cajero y más si nos va a decir para qué iba a utilizar ese recurso. Entonces, normativamente está, ¿cómo legalmente como entidad yo respaldo mi posición de por qué no la solicito? Esa es mi inquietud. Mil gracias. Ok, perfecto. Digamos, mi recomendación jurídica y legal es, ustedes vayan al artículo 247b del Código Penal. Ahí hay un delito que llama omisión de control. Y la omisión de control está dada para omisiones en el control de acciones en efectivo. Y por eso lo que yo recomiendo es realicen y coger la práctica que realiza el sistema financiero tradicional de hacer controles en transacciones en efectivo mínimo en lo de 10 millones. Si ustedes lo quieren en sus entidades, ven que lo pueden hacer más bajo, eso ya queda, pero por lo mínimo mantener la práctica que reconocen los jueces, que reconoce el mercado como buena práctica de 10 millones en efectivo. Entonces, cuando se presenten transacciones en efectivo a través de cualquier canal que tengan ustedes, lo que yo recomiendo es solicitarle al cliente, al consumidor, que les declare cuál es el origen de fondos.
de transacciones en efectivo principalmente. Si ustedes consideran que también necesitan aclarar en cheque, pues eso ya es adicional, ¿sí? Pero por lo menos tengan presente hacer control sobre transacciones en efectivo y requerir siempre la declaración de origen de fondos cuando las mismas son iguales o superiores a 10 millones de pesos. Pero, perdón, doctor Maturana, y excúsenme que me les atraviese allí, porque es que la compañera, yo entiendo y me parece que es importante la pregunta, no se está centrando en la transacción de ingreso de recursos, que esa es clara que pues amerita preguntar el origen, sino que ella, la inquietud le salta es por las transacciones de retiro de recursos, que como el reporte las contempla, ella incluso por un tema de seguridad de la operación, me parece que argumenta algo que es legítimo y es que, ¿cómo le voy a preguntar yo a una persona que se está llevando el recurso y en buena medida en efectivo para qué va a hacer con el recurso? Porque ese es un componente del formato. Dado el caso de que si le llega a ocurrir algo a esa persona en la calle, en este país de inseguridad en el que vivimos, pues esa persona lo primero que va a decir es que quien le preguntó para dónde se llevaba esa plata o qué iba a hacer con ella, pues es el que le generó la situación de inseguridad. Yo interpreto la inquietud de la compañera, no sé si estoy en lo cierto, pero por eso me parece válida. Gracias, Jorge. Sí, así es. Nosotros en lo que es el origen del recurso, tanto en efectivo como en cheque, tenemos el control establecido y digamos que las personas son muy permisivas o muy dadas a dar la información. Y si se requieren soportes del ingreso, pues también colaboran porque pues saben que eso es parte de la debida diligencia que nosotros hacemos acá. El inconveniente está en los retiros, porque la norma y en su artículo 103 contempla ya en su estatuto y dice que también el control aplica en retiro, en efectivo, en cheque para los retiros. Y ahí es donde estamos teniendo el inconveniente porque pues las entidades no lo hacen. Si vamos al sector bancario, ellos no lo hacen. La segunda es el tema de inseguridad que se puede presentar y un riesgo reputacional para nosotros como entidad financiera. Y el más importante, digamos, ya con todo esto, es la sanción que se nos puede derivar a nosotros en un incumplimiento normativo. Entonces, pues, no sabría es cómo defender el que no lo estamos haciendo en retiro. Gracias. No, es que en retiro no hay, digamos, el control del que ustedes van a reportar de cómo se llevó el cliente el recurso, pero no porque el origen ya lo tienen porque el dinero está en su plata y ahí tenemos que, uno, recordar las etapas, digamos, del lavado, ¿no? Que son realizar toda la actividad práctica, después buscarle todas las vueltas para darle apariencia y legalidad y al final, lo último, la concesión o disposición de los mismos. Entonces, aquí digamos, no corresponde efectivamente indagar sobre el origen porque ya lo sabemos, pero es que en la libre disposición de recursos, pues no sabía que alguna entidad tuviese tema para el tema de caja, pero al final el control de los 10 millones que se hacía antes en las cajas de los bancos era un tema de seguridad para ver si la persona llamaba a la policía y lo acompañaba, pero sí, efectivamente eso ha ido cayendo en la práctica, pero ahí no hay nada dispuesto legalmente que se deba hacer un control sobre eso. Digamos, ahí no hay necesidad de preguntarle al cliente para dónde se va a llevar sus recursos ni nada de eso. Eso no es necesario. Qué pena mi insistencia. Yo quisiera compartir algo porque, pues, digamos, fue por la parte que nos revisaron a nosotros. El artículo 103 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero contempla todo lo que es el control de transacciones en efectivo. En el numeral 1, literal E, dice el tipo de transacción de qué se trata y entre paréntesis dice depósitos, retiros, cobros de cheque, compra de cheques o certificados, cheques de cajero o órdenes de pago. El punto de retiros es el que a nosotros no nos está afectando en este momento. Compañera, y yo te adiciono, es que no es solamente el 103 del estatuto, sino el anexo técnico y la misma circular de Super Solidaria lo plantea, cuando dice que el reporte de transacciones son transacciones de ingreso y transacciones de retiro, y como siempre lo ligamos, ahorita como yo decía en la sesión anterior, lo que nos está ocurriendo es que al desligar el tema del reporte, del tema del formato, pues por eso nos surge esto. De hecho, yo les planteaba
porque yo veo que este tema es bastante confuso y tiene un impacto muy alto en la operatividad de las organizaciones, eh, porque se vuelve un tema netamente de interpretación y yo le comprendo la preocupación a la compañera porque en cualquier momento frente a esa interpretación uno no está exento de que el ente de control venga y le diga, de acuerdo al funcionario de turno, a mí me parece que usted sí tiene que diligenciarlo y no lo está haciendo, entonces le abro su proceso disciplinario y su proceso sancionatorio. Entonces, no es que es tanto la norma como el estatuto orgánico consagran que las transacciones sujetas a ese control no solo son las de ingreso, sino las de retiro. Sí, Jorge, pero en ese, ahí en el retiro, el control como lo lleva es el reporte que va a hacer precisamente a la OIAD de que hubo esa transacción en efectivo. ¿Ya? Es ese. La otra es el control sobre el origen de fondos, que la persona le informe de a dónde vienen esos recursos y por eso es que le está requiriendo ese formato. ¿Listo? Es eso. Son precisamente dos elementos. El control existe, sino que el control acá es a través del reporte que tiene que generar de que esa transacción se hizo y cuál fue el titular de la misma, cuál es el beneficiario y eso demás. ¿Listo? Claro, para eso Eso. entonces estamos desligando el formato del reporte por el tema del monto, que era lo que planteamos. Yo perdóneme que les insista, yo no sé, a mí me parece que sería prudente, Andrés, no sé usted qué opine, elevar una consulta formal de tal manera que la misma superintendencia emita un concepto sobre el particular, de tal suerte que todos quedemos con la certeza y la claridad de cuándo sí y cuándo no aplica ese formato, porque yo veo que la norma, tanto el estatuto como la misma norma, generan esa zona gris que en un momento dado, como dice la compañera, puede ser peligrosa, porque uno puede entender y acogerse a una interpretación favorable y conveniente por servicio, porque entre otras cosas hay que decir que este control y estas disposiciones nos ponen en una desventaja competitiva con el sector financiero tradicional, porque ellos no están teniendo esta situación en la que estamos nosotros. Entonces, yo creo que a mí me parece que sería bueno acogernos o buscar un concepto, ojalá conveniente en el sentido de que sigamos manejando las cosas como hasta hoy frente al tema de formatos, que, o sea, para mí el universo ideal sería que siguiera aplicando, como lo decía el doctor Maturana, para ingresos y sobre el monto de los 10 millones, yo pienso desde mi punto de vista que ese sería el mejor escenario para todos, porque de lo contrario la operatividad y el impacto es grandísimo. No, y efectivamente, digamos que la idea es que el día de mañana no nos llenemos de formatos ni formularios por montos de 2 millones de pesos. Yo creo que lo más importante acá sí es que se estén haciendo ese tipo de reportes, que todo este tipo de operaciones, ya sea que se entreguen en efectivo, en cheque, muchas organizaciones lo tienen como política, eso lo teníamos en la entidad donde yo estaba, que todos los desembolsos después de determinado monto únicamente se hacían a la cuenta y no se hacían a cuentas de terceros, por ejemplo, sino se hacían directamente a la cuenta del titular. Entonces, puede ser una política que de determinados montos en adelante únicamente sean desembolsados a las cuentas de ahorro, a su cuenta personal. Y no olvidemos una cosa, y es que ese mismo estatuto en esos artículos del 102 al 107 consagra la posibilidad, no sé, eso creo que no lo hemos comentado, de digitalizar el formato, ¿no? Uh-huh. E incluso allí dice que cuando se digitaliza, se puede obviar la firma, porque pues hoy Sí. cuando es físico, pues capturamos la firma de la persona declarante. Aquí se puede obviar la firma, entonces pues también sería una posibilidad allí para en el futuro poderle dar un mejor manejo, ¿no? Correcto, y gracias Jorge por ese aporte, sí señor. Perfecto. Uy, eso se puso muy, muy interesante, la verdad. Bueno, compañeros, son las 12:10 de la tarde. Yo creo que hay varias personas que en este momento pues ya deben disponerse a sus respectivos almuerzos. Esta grabación yo la voy a compartir pues a las personas que me escriban a mi WhatsApp 321-421-4059. Nos falta más de mitad de presentación. Andrés, ¿qué hacemos?
Bueno, no sé si le damos también tiempo a las entidades a que ya analicen un poco más este reporte y de pronto empezar a recibir las inquietudes que tengan específicas de algún tema, porque digamos que ya en el transcurso de esta semana ya deben tener casi por lo menos finiquitado lo del tema de asegurabilidad y garantizar que el reporte esté 100% de acuerdo con la normatividad. Entonces, no sé si les parece, si nos podemos hacer una tercera sesión del conversatorio donde específicamente nos regalen qué preguntas o inquietudes tengan sobre el reporte como tal, estos reportes que la idea es que todos leemos un cumplimiento y que ninguna entidad vaya a quedar por fuera o que vaya a ser penalizada o sancionada por incumplir o por enviarlo de manera parcial o incompleta. Bueno, yo siempre he dicho que este espacio es de ustedes. Este espacio es de nuestros participantes. Necesito 10 a 15 personas que nos escriban. Sí, queremos una tercera parte de este conversatorio para poder mirar los tiempos. Debo contar con los tiempos de Andrés, debo contar con los tiempos de el doctor Clifford Maturana. Ustedes saben que son totalmente bienvenidos. Esperemos, el día de hoy nos conectamos 85 personas. La idea es que ustedes también puedan ayudarme a compartir todas estas publicaciones en redes para que más personas puedan saber y aterrizar sus conocimientos también en la conversatorio, perdón, en el conversatorio. Estoy nervioso, ya me tiene nervioso, porque ya se fue una tercera parte. Nos vamos con una tercera parte. Por favor, vamos a sacar también las publicaciones en Facebook, en Instagram, para que nos ayuden a compartirlo, que seamos más personas creciendo y cubriéndonos entre nosotros, o sea, compartiendo las preguntas entre nosotros y que podamos sacar estas situaciones adelante que a veces pueden ser, a veces contradictorias, a veces buenas, a veces malas, no sabemos. Lo importante es que llevemos nuestra operación al mejor equilibrio, ¿cierto? Que no hayan requerimientos de ningún tipo, y si los hay, pues poderlos responder con la mayor autoridad, ¿cierto? Los actas que tengamos, mejor dicho, absolutamente todo, para eso estamos nosotros, para poderles ayudar. Entonces, ustedes dirán, tenemos tiempo para la próxima semana, me dice por aquí, sí, no sé si Gustavo Ramírez sí, Jazz sí, Erika sí, Chesley sí, Mayra San Juan sí. Cristian, Señor. te hago una sugerencia. Sí, señor. Como lo decía Andrés, pues como entramos ya en todo el tema de reportes con nuevos tiempos, nuevos objetos de reporte y demás, sería bueno programar la próxima sesión, la tercera, con la que estoy de acuerdo. Me parece que estos espacios ayudan mucho, pero entonces para después del 20, no sé si están de acuerdo todos con el fin de que las entidades puedan, digamos, concentrarse en el tema de los reportes y luego retomar pues estos espacios. No sé si están de acuerdo. Compañeros, No totalmente de puede ser acuerdo. hacia el 15 más o menos, Cristian, unos días antecitos del 20, por si hay de pronto consultas o han tenido problemas con algún reporte. Tendríamos bien, uy, lo que pasa es que aquí hay una situación, compañeros. El día 16 y 17, y se los voy a compartir de una vez, vamos a tener una jornada. Voy a compartir pantalla de una vez. Cristian, permíteme. Dale. Yo me despido. Cualquier cosa, pues estoy atento siempre, como de riesgos, a compartir experiencias, analizar, discutir lo que corresponda, revisamos. Andrés, muchas gracias. Sino que definitivo que estoy Doctor Clifford, muchísimas gracias. En un tema de audiencia y ya voy a retornar nuevamente. Entonces, gracias a todos por participar y estoy atento a cualquier convocatoria y demás, con todo el momento que pueda dar cualquier apoyo, con gusto. Correcto, ¿están viendo mi pantalla? Sí, ahí se ve. Es pequeñito. Bueno, yo creo que podemos dejar esta tercera parte para después del 20, Carlos, porque el 16 y 17, y aprovecho para decirles,
Vamos a tener un diagnóstico express en la Ley de Protección de Datos Personales aplicado a la página web y redes sociales. Esta es una jornada gratuita. Tenemos 10 cupos disponibles. ¿Cuál va a ser la metodología? Ustedes o cada empresa cada empresa participante va a enviar el NID de la empresa, la página web, el nombre de contacto y el correo corporativo del contacto antes del 14 de febrero para que nuestro consultor experto, Javier Sandoval, pueda realizar este diagnóstico express totalmente gratuito, ¿sí? ¿Cuál va a ser el objetivo? Nosotros les vamos a brindar el objetivo del chequeo, los resultados y hallazgos. De hecho, en este momento tenemos a nuestro consultor experto, Javier Sandoval, quien nos va a explicar cómo va a ser esta metodología. Hola, Cris. ¿Cómo estás? ¿Cómo Bienvenido, vas? Javi. Qué pena, Bien, no te estaba aquí escuchando. Cuéntame. emocionados. Javi, estaba presentándoles la jornada gratuita de diagnóstico express de la Ley de Protección de Datos Personales que se va a llevar a cabo el 16 y 17 de febrero entre las 9 de la mañana y 2 de la tarde, ¿sí? Pero entonces, para explicarles bien y luego miramos las fechas de la tercera sesión. Listo, perfecto. Un saludo para todos, muy buena tarde. Mi nombre es Javier Sandoval. ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí, señor. Listo, Señor. perfecto. Efectivamente, bueno, la idea en el contexto del régimen colombiano de protección de datos personales y que pues todos conocemos como Ley de Habeas Data, hay dos enfoques que exige la norma y por las cuales pues obviamente debe haber cumplimiento. Uno, unas obligaciones. Y esas obligaciones tienen subobligaciones. Y las obligaciones son 16. Sumando todas las subobligaciones son más o menos aproximadamente en promedio entre 90 y 186 subobligaciones. Por ejemplo, la política es una obligación, pero la política debe tener 7 condiciones, entonces ya son 8 cosas y ahí va sumando. Y la otra es las evidencias del principio de responsabilidad demostrada. Esos dos aspectos, pues obviamente tienen que, ¿cómo sería la palabra? Pues se tienen que estar cumpliendo. Sin embargo, de cara a la ciudadanía, al público, en sus páginas web, debe haber evidencia de algunas de ellas, de algunas obligaciones, de algunas subobligaciones y de algunas evidencias del principio de responsabilidad demostrada. Es una obligatoriedad. En sus redes sociales también, si la tienen. Y también en las consultas que hace cualquier ciudadano en el Registro Nacional de Base de Datos. Entonces, ¿cuál es el propósito de esa actividad? Pues hacer una jornadita gratuita de hacer un chequeo express a esas redes, o sea, a la página, a las redes, a lo que está de cara a la ciudadanía, totalmente gratis. ¿Por qué? Porque podemos partir de una premisa. Si hay algo que no estamos cumpliendo en las evidencias que se deben observar de cara a la ciudadanía, es muy posible que también estemos incumpliendo en esas obligaciones que no están de cara a la ciudadanía, pero sí son exigidas por la norma. Entonces, esa es la actividad la que vamos a hacer. La idea es pues la inscripción antes del 14 de febrero para poder hacer ese chequeo previo al 15, al 16 o al 17. Ese día nos sentamos, les muestro, tengan la tranquilidad y la garantía que los resultados son objetivos. Es decir, si se encuentra algún hallazgo, es porque evidentemente de cara a la norma, y si quieren, pues podemos mirar dónde está en la norma lo que diga eso, pues hay una brecha de seguridad, pues no de seguridad, sino de riesgo legal. Entonces esa es la invitación, poder hacer esta actividad. Yo llevo ya 13 años desde que salió la ley 1266 del 2008, que salió en noviembre del 2008. Yo empecé a trabajar sobre esa en el 2009. Después en el 2012 con la 1581. Entonces tengo ya 13 años larguitos de experiencia trabajando y estudiando este tema. Entonces esa es la actividad. Invitados todos, bienvenidos todos a esa jornada. Perfecto, tenemos una manito levantada, Giovanni.
Giovanni Ochoa, ¿tienes la manito levantada? Bueno, mientras tanto, pues, esa es la invitación que nosotros queremos hacerlo este 16 y 17 de febrero. Por lo tanto, yo creo que lo más acertado sería hacer nuestra tercera parte del conversatorio el jueves 23 o viernes 24. Listo, Cristian, pues igual yo creo que pues estamos disponibles para cualquiera de las dos fechas. Lo podemos programar cualquier fecha y nosotros pues estaremos a disposición con toda la disponibilidad para hacer la tercera fase del conversatorio. Les deseo muchos éxitos a todos, buenos augurios para el resto de semana y yo me retiro por acá en este momento. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Ujú. Bueno, compañeros, estoy leyendo, no había leído incluso que antes del 20. Hagamos una cosa, vamos a estar pendientes de las redes, nos pueden seguir como @udriesgos, también nos pueden seguir por la página web de Sandra Mateus, página web no sino por el Facebook de Sandra Mateus, a mí también pueden seguir como Cristian Quintero en Facebook, y vamos a sacar todos los avisos de nuestra tercera parte de SARLAF, ¿vale? Porque si o sea, según lo que ya estoy leyendo, es que es importante hacerlo antes del 20. Entonces, lo que vamos a hacer es sí vamos a hacer esa tercera parte y súper pendientes a las redes sociales. Pueden escribirme también al número de celular 321-421-4059. Supremamente importante que me puedan agregar a los contactos para que también en mi estado ustedes puedan ver las actualizaciones de la página web, ¿vale? Y pues también enviarles también la primera parte del conversatorio. Entonces, muchísimas gracias. También recuerden que aún tenemos inscripciones abiertas para nuestro diplomado en estadística. También pueden escribirme a mi WhatsApp, cualquier pregunta que tengan. Estamos totalmente disponibles para ustedes. Y pues nada, que tengan una excelente tarde en este jueves. Y pues nada, mil bendiciones a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este gran espacio que es para ustedes.